formalmente les doy la bienvenida a este espacio. Los espacios de mediación profesional para el programa Noveles Educadores siempre es una celebración. El año pasado en instancias presenciales tuvimos la oportunidad de encontrarnos, este año en este nuevo formato que nos ha permitido encontrarnos de esta manera. Es importantísimo para nosotros estos espacios en el entendido que el programa destaca la importancia de la formación permanente y sabemos que más allá de participar en esta hora y media, 2 horas que compartimos, se generan espacios donde los noveles pueden, junto con los tutores o con los mentores, generar sus propios espacios de reflexión sobre estas temáticas, fundamental en la construcción de la trayectoria profesional. Hoy esta celebración es doble, porque el espacio que vamos a compartir son con 2 grandes profesionales y grandes compañeras del equipo, que muchos de ustedes conocen en nuestros encuentros, en nuestro recorrido. Ambas en su formación de su trayectoria profesional se han especializado en las narrativas, y por lo tanto va a ser un placer poder compartir con ellas estos momentos, que esperemos que los disfruten. Así que queda en sus manos este momento, con las magíster Solange Lema y Mariana Costa, ambas con vasta trayectoria en educación media y en formación en educación. Así que, compañeras, empezamos a disfrutar de ustedes. Muchas gracias. Bueno, primero queremos agradecer el tiempo de ustedes, la participación a este espacio. Bueno, quisiéramos transmitir también que no está saldado nuestro trayecto, casi que les diríamos en cuanto a al trabajo con narrativas, que está comenzando, ¿verdad, Mariana? Que estamos, justamente es algo que implica mucho trabajo, y bueno, y queremos de alguna manera compartir la experiencia que tenemos y las cuestiones que hemos leído, y algunas narrativas que hemos elaborado, pero en esta situación de compartir y que ustedes puedan después poder profundizar y poder ahondar, ¿sí? Mariana, no sé si quieres agregar algo ahora, y si no, paso a compartir la presentación, ¿no? Darle las bienvenidas a todos y todas, Solange, y subrayar esto que estás planteando. Muy bien, bueno, yo voy a compartir la pantalla. A ver si me avisan si algo no se ve o algo. Bien. Bueno, para iniciar vamos a primero plantear que este espacio en particular se llama Narrativa Autobiográfica Pedagógica, una forma de ponernos en primera persona. Así se llama este espacio que vamos a compartir, que forma parte de una convocatoria, mayor, que le hemos dado el nombre de Noveles en Primera Persona, Relatos en Tiempos de Excepcionalidad. A Marta hablaba de que hace poco tiempo nosotros compartimos también un espacio de mediación con Andrea Aliod, y que está disponible también, y dentro de esa otra convocatoria, bueno, está otro encuentro, y hay fechas claves, por ejemplo, que el 18 de septiembre es la fecha límite como para recepcionar narrativas, porque el objetivo es proponer algunas lecturas y algunos intercambios como para motivar justamente la producción de narrativas. Bueno, y la convocatoria tiene ese mojón importante, y otro momento importante es el 28 de septiembre, que hay una instancia que le hemos denominado tertulia, donde vamos justamente a trabajar a partir de las narrativas que envíen, y de alguna manera iniciar el diálogo, iniciar la reflexión, y las narrativas serían como nuestra puerta de entrada a un trabajo con mayor profundidad, ¿no? Pensando esto de que narrar no es fácil, pero es muy importante, y no se hace de un momento para el otro, sino que
implica pensar juntos algunas cosas, algunas cuestiones. Así que esto es un espacio que lo que busca es reforzar esa invitación, como dice el afiche, te invitamos a narrar tus experiencias como Nobel educadora o educador en este año de incertidumbre. Por eso hemos elegido la palabra incertidumbre, hemos seleccionado la palabra excepcionalidad, porque es un año que implica muchas aristas, muchos aspectos que podemos hoy de alguna manera enunciar, y que pueden ser objeto de narrativas de parte nuestra, ¿sí? Bien, quisiéramos, bueno, aquí en esta diapositiva hacemos un poco como referencia a este espacio que les hacía mención, que se llama Aprender de la experiencia, enseñar y relatar, y bueno, y ahí nosotros estuvimos abordando, escuchando a esta colega que tiene experiencia, que ha trabajado mucho en narrativas, y nosotros queríamos plantear estos 3 términos que los vamos a tratar de plasmar en los relatos que hemos escrito, y también ponerlos en diálogo con otros autores. Que justamente cuando narramos hay un nivel que es la descripción, otro nivel que es la reflexión y la interpretación. Y ver cómo esos 3 niveles cobran importancia a la hora de narrar. Y cuando narramos, pensemos que vamos a narrar ese saber que todos vamos protagonizando, porque esto que proponemos es la narrativa autobiográfica. Vamos a pensar en esas experiencias donde ustedes son los protagonistas, protagonistas de una acción que indudablemente comparten con otros, y donde, bueno, a partir de un saber se vincula estas palabras que Andrea planteaba. Así que los invitamos, si no han participado de ese espacio, a, bueno, visitarlo porque está justamente disponible también. Bueno, ahí más o menos dejamos el panorama, es un poco como el contexto, el punto de llegada, y lo que hemos pensado como el telón de fondo de esta posibilidad, que lo que tratamos es que germine y que prospere en esto de tomar la palabra y poder plantear lo que va surgiendo de la experiencia de cada uno, que es singular y común a la vez, ¿sí? Seguimos en nuestra planificación en esto de, bueno, vamos a arrancar como justamente desde un primer relato. Y ese primer relato, bueno, va a estar a cargo de la compañera Mariana. Muchas gracias, Solange. Bien. Antes de leer este relato, les voy a contar que, bueno, surge completamente, digamos, de mi experiencia de este año. Después que lo lea, voy a contarles desde qué lugar lo escribí, qué cosas se pusieron en juego para la construcción de que es mi relato, digamos, que lo entiendo de mi autoría, digamos. Bueno, si ustedes lo tienen por allí, lo pueden ir leyendo, si no lo pueden retomar después y encontrar en esas partes algunos aspectos que yo voy a señalar o que voy a subrayar cuando después de la lectura vayamos a la diapositiva de la presentación. Bien, el título es Breve relato en casa. Matilde subió al banco de hormigón que separa su casa de la mía. Tomó una flor de hibisco y la cinchó bien fuerte hasta que se soltó de la frágil rama de ese árbol de más de 20 años. Remangó la pequeña nariz con la manga del buzo de lana, estornudó. Saltó del banco y salió corriendo. Las zapatillas sin atar, las medias flojas, las piernitas alegres. Todos los días Matilde viene a mi casa por una flor de hibisco. Dice que a las tortugas le encantan, que les parecen muy ricas, como la mermelada de durazno de Cirelí,
como la pastafrola de Helga. Encontrarme cada día con los ojitos, las manos, la sonrisa de Matilde es un regalo de esta pandemia en casa, de este año tan particular. Por la ventana que da al frente, el mundo de Matilde llegó a mí. Nunca antes me había percatado de sus visitas. ¡Qué linda es! El lunes de marzo, en que todo empeoró, esa ventana de mi casa significó la salida al mundo, la oportunidad de mirar afuera y adentro, y la vida en el sol hermoso de una escueta parte de la mañana. Aquella semana también empezaban mis clases por Zoom, mis primeras experiencias hablando a una cámara o para un pequeño subgrupo de estudiantes de profesorado. Sentí la tensión de estar viviendo una experiencia nueva, y entonces recordé las de mis primeras clases de historia. Un nudo en la panza, una mesa llena de papeles, algún libro de referencia, apuntes, hojas en blanco para anotar lo que va surgiendo y el mate. Mi pizarrón se sustituyó por un PowerPoint, mi escritorio por la mesa central de casa. Mi clase pasó a ser de todos en mi casa. Mi clase una experiencia para mi familia. Lo hermoso de esto, pensé, es que mi hija sabrá siempre a qué se dedica efectivamente su mamá y lo que pone en su trabajo cada vez que dice voy a trabajar. Esperando certezas de retorno a las clases presenciales, me encontré preguntándome sobre la importancia vital en mi vida, claro, de educar, de enseñar historia, de leer, de escribir. Ahora pienso que aquellos días significaron el comienzo de un transitar por un tiempo de barbero, como dice Masud Khan, un tiempo de espera, una pausa germinal. Recordé entonces y ahora los trabajos de Michel de Certeau. Sus escritos volvieron casualmente. Son textos que abren espesor sobre lo cotidiano para la historia. En su trabajo El oficio de la historia dice: lo cotidiano es lo que se nos da cada día, o nos toca en suerte, lo que nos preocupa cada día y hasta nos oprime, pues hay una opresión del presente. Cada mañana lo que retomamos para llevar a cuestas al despertar es el peso de la vida, la dificultad de vivir, o de vivir en tal o cual condición, con tal fatiga o tal deseo. Lo cotidiano nos relaciona íntimamente con el interior. Y agrega, en la introducción de su trabajo y en la relación a su método, se trata precisamente de trazar los rasgos de una cotidianidad concreta, dejarlo surgir en el espacio de una memoria. Eso es hacer historia. Se actualizó entonces en este tiempo de movimientos e incertidumbre el lugar de la historia. ¿Qué sentido tiene enseñar historia hoy? Su saber, su escritura, sus contenidos, todo permanece puesto bajo la lupa. Lo normal de la disciplina escolar entró en el terreno de la revisión, y a la vez, cuánto de mirar el detalle se resignifica para mí en este tiempo de estar en casa, de proyectar los contenidos de cada una de mis clases, en lo cotidiano de mi vida. Recuerdo que de Certeau llegó a mí, más que por sus investigaciones escritas, a través de las bellas descripciones de Miguel Cifalí. Ahora pienso que quizás fueron sus palabras las que hicieron de ese teórico un hombre común, un simple humano. Conocí a Miriel en un seminario en Montevideo en el 2012, pero la recuperé googleando para pensar una clase, digamos que por accidente, y busqué los apuntes. Nos relató algo de esto. He enseñado a lo largo de unos 30 años en la sección Ciencias de la Educación de la Universidad de Ginebra. Nací en una ciudad de montaña. Realicé estudios de letras, francés, historia y filosofía, y en Ciencias de la Educación en Ginebra. Soy psicoanalista, sin sillón ni diván, e historiadora. He tenido la oportunidad de enseñar y estar con estudiantes con quienes he podido pensar sus gestos cotidianos. En una universidad dedicada a la ciencia, he transmitido la importancia de la literatura para comprender los asuntos humanos.
Siguiendo a Michel de Certeau, he dado lugar al relato, a la narración en la escritura y la comprensión de los gestos profesionales. ¿Cómo fue que me encontré con Michel de Certeau? Él vino a Ginebra en 1977 para enseñar en la sección de Ciencias de la Educación, y le pedí que fuera mi director de tesis. Fue un hombre que ha sido, y lo sigue siendo, muy importante en mi vida. Me enseñó lo esencial de mi posición como enseñante y aún como ser humano en relación a nuestra historia y nuestro presente. Me sigue impactando Meirier por su capacidad de decir en un relato todo lo que su currículum académico no podría capturar. Entonces recordé sus gestos, su modo cordial, su español confuso. Recordé su pensamiento intenso y su profuso saber sobre lo que para de Certeau y para ella es el lugar de la ciencia, historia, y en particular la escritura de esa ciencia. Busqué sus palabras y me quedo con algunas para que resuenen y me ayuden a seguir pensando. De Certeau es uno de esos, muy escasos, que ha tomado a la escritura en el marco de la ciencia como objeto de su reflexión. Estudia el impacto de la escritura y del estilo en la construcción misma del saber, en ese lugar de apropiación del sabio, sobre el silencio de los cuerpos de las mujeres, de los niños y de otros desplazados. Muestra que la escritura es un poder en las manos de quienes la poseen. No cree en una realidad última y definitiva, argumenta a favor de su inevitable reconstrucción. La realidad se cuenta al escribirla. Estamos condenados a las opciones y a la reescritura. De Certeau y Cifalí se quedan conmigo desde marzo para cuestionar las verdades de la ciencia, para volver a pensar en el lugar de la escritura y los sujetos de la escritura, en el lugar del poder y los lugares subalternos. Ellos están aquí para hacer vivos los sujetos, para dar espesor a lo simple, dar sentido a los gestos y las sustancias minúsculas que hacen a la vida. Volveré a abrir sus libros y a leerlos como si nunca hubiese transitado por allí. ¿Cuánto de mi hacer profesional se puso en cuestión en el salón de mi casa, en la mesa de la cocina, en pantuflas, como dice Dussel, frente a la computadora, este año de incertidumbres? ¿Cuánto de mí se transformó en este hacer de cada día? ¿Y cuánto de Matilde quedará en cada espacio abierto donde brille el sol? Bueno, este es un texto que para mí, que habla de mí, es un relato del yo, como hemos dicho con Solange. Y lo que ha tratado es de rescatar, bueno, la dimensión subjetiva. Tiene un aspecto de la formación, tiene un aspecto relativo al saber, a la historia, a la mirada de la historia, pero busca entonces poner el relieve sobre los impactos, ¿no? Sobre los afectos, de lo que ha significado mi casa, mi cotidianidad y el lugar de la cotidianidad, ¿no? Capaz que ahora sí podemos pasar a la presentación y después me gustará escuchar sus opiniones respecto a las resonancias un poco del relato. Estas son algunas palabras que para mí atraviesan el texto. O sea, son las palabras que están significadas para mí en la construcción de este relato. La idea del yo, por supuesto, del yo consciente, del yo que puede ir a la palabra, ¿no? Que se puede decir, ¿no? Del decir, ¿no? Y están los otros. Los otros de este relato son muchos, son los historiadores, pero también es Matilde, es la ciencia, la historia, el pasado. Hay otros que están explícitos en este relato, Meirier-Cefalí, Michel de Certeau, pero hay otros que están invisibles en algunas palabras que a mí me ha gustado usar en este texto, que vienen de Alicia Fernández, por ejemplo, desde la psicopedagogía, que vienen de otros textos de historia, ¿no? Entonces, nuestras narrativas toman a otros, siempre van a tomar a otros que son importantes para
para nosotros en nuestro relato. Y entonces allí surge la oportunidad de decir que el otro, que está allí en nuestros relatos, y nosotros, estamos como construidos en un espacio que se hace común, y que se hace común justamente en ese tiempo y en ese momento del relato. Digamos, es como un encuentro el relato de esos otros. Y entonces allí aparece también la idea del nosotros. Esa idea que es como la de entre, ¿no? Como la de un encuentro, como la idea de la intersubjetividad, del encuentro de los sujetos. Esta es una idea muy linda que trabaja Alicia Fernández desde la psicopedagogía, pero también la psicología psicoanalítica trabaja esa noción, la noción de los sujetos que se expresan en el lenguaje, en los gestos, en el cuerpo, y el pensamiento construido también en la intersubjetividad. Entonces acá se presenta para nosotros la idea del sujeto, como decía, como sujeto de la palabra, que se dice, que dice a los otros, que dice lo que sucede entre nosotros y los otros, ¿no? El lugar que tiene la palabra porque significa, ¿no? Riquet dice acertadamente para mí que cuando relatamos, o cuando contamos, cuando explicamos, logramos comprender para nosotros el mundo. Entonces, es interesante que eso que pueda ser cotidiano, que pueda ser común, natural, o naturalizado, al llevarse al relato, pueda tener otro espesor o otra dimensión de la comprensión, digamos, de lo que uno está viviendo. Este relato para mí también pone en juego un poco el lugar del saber, ¿no? Porque también parece que cuando uno dice saber, y se pone a escribir sobre lo que sabe o lo que piensa que sabe, comprende que hay mucho que no sabe, ¿no? Y que la escritura entonces también procura capturar ese no saber o esos lugares donde quedan preguntas para formularse. Es interesante que los relatos puedan capturar muchas preguntas que nos hacemos, o varias preguntas que nos hacemos respecto del saber o del no saber. Y acá ustedes vieron que en ese texto yo utilizo la historia con mayúscula, que es como la historia la de la ciencia, y la historia con minúscula, que es la historia humana para mí, la singular, la subjetiva, o la que refiere a las historias, las de los sujetos, ¿no? Que a veces la historia con mayúscula ha invisibilizado un poco. El lugar de la escritura es un lugar muy importante. La propia Mirel Cifalí y otros autores han puesto el acento en que la escritura es como un espacio como para fotografiar un instante, digamos, es el espacio donde se captura el sujeto, donde el sujeto queda impreso de alguna manera, su subjetividad queda impresa en una superficie, ¿no? Alicia Fernández y otros autores como Sara Paín refieren a la idea de superficie de inscripción. Y otros psicoanalistas como Rodulfo, la propia Bleichmann, hablan de otros espacios de inscripción previos al de que usemos el papel, son los espacios de lo humano, ¿no? Como el cuerpo de la madre para el bebé, o el espacio físico para un niño, ¿no? Que quiere, al conocer el piso y al conocer otros espacios materiales del lugar donde habita, digamos. Entonces, en un sentido, también la escritura y los espacios de escritura son superficies de inscripción de la subjetividad, del pensamiento, de la manera de pensar. La escritura es como el lugar del pensamiento. Tiene significados compartidos. Busca rescatar la experiencia. En este relato, la experiencia que traté de transmitir es la afectiva, la emotiva, de contar sobre mi pensamiento, las cosas que se fueron movilizando para mí, y busqué amplificar lo minúsculo en los gestos de Matilde, en las descripciones de algunas escenas, para hacer visible los detalles de las cosas. Yo pienso que cuando amplificamos los detalles, cuando tomamos algo que nos sucede y amplificamos un detalle de eso, estamos diciendo mucho de ese detalle, de eso minúsculo, y de todo lo que el sujeto puede sentir, ¿no? En eso tan pequeño, y cómo puede amplificarse, ¿no?
Y aparece entonces también esta idea de la autoría, que proviene también de la psicopedagogía, que es una idea que rescata Alicia Fernández en relación a la creación, a la creatividad, a la posibilidad de constituirse autor en la medida que se escribe. Ella dice que el autor se reconoce creando, cuando la obra le muestra algo nuevo de él. Quiere decir que escribir es escribir para uno mismo primero, es escribir en primera persona, para uno mismo, para los otros. Es de alguna manera autobiografiarse. Hay aspectos en esta escritura que hablan de mi biografía, de mi relación con la historia, con ese saber, un camino transcurrido, un espacio de formación, distintos espacios de formación, como es la lectura de ciertos textos, o la participación en eventos de formación, ¿no? Y bueno, con todas estas palabras, a lo que el sujeto apunta cuando piensa en sí mismo, en los otros, en los espacios intersubjetivos, en la dimensión que tiene el lenguaje y la escritura, es en buscar ciertas transformaciones, ¿verdad? O sea, pensamos que después de pensar y de escribir sobre lo que pensamos en formas de relatos, hay algo que es nuevo, que va a transcurrir en la profesión y en la vida de una forma diferente. Entonces, si ustedes ven en mi relato, yo tomo palabras de otros, tomo mis palabras, mis descripciones, como son, digamos, el ejemplo con Matilde, pero también tomo palabras de Cifalí, que habla de alguien que para mí es un teórico, y lo trae para mí como la dimensión más humana, ¿no? Entonces lo que procuré en el relato es mostrar esa trama de hablar de otro, de decir de otro, en esos aspectos que son humanos. Entonces hablé de mí en mi relato, pero también hablo de otros. Traté de rescatar el detalle, de describir escenas que para mí son importantes, que tienen que ver con mi cotidianidad de llevar adelante mi profesión en este año, ¿no? Busqué desplegar como el nudo de mi preocupación en torno a qué significó enseñar historia para mí este año. Y creo que ahí estuvo eso de la arquitectura narrativa que plantea Riquet, ¿no? Plantear el escenario, en qué lugar, en dónde, quiénes son los protagonistas en este lugar, en este relato. Bueno, está centrado en mí, en mis pensamientos, pero hay otros que están permanentemente en este tiempo del pensar, y entonces allí lo que se pone un poco en juego es la idea del saber, del conocer o no saber, ¿no? Y el deseo imperioso de querer saber más. Bien, un poco esta es la idea, ¿no? O sea, transmitir la importancia de que la escritura pueda tener las formas de los sujetos en la descripción, que puede ser de una vivencia, de una escena, de algo cotidiano, y bueno, la problematización en torno a algunos conceptos que uno pueda elegir como primordiales, la problematización en torno a las vivencias personales, por ejemplo. Muy bien, Solange, te doy paso a ti entonces ahora. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, siguiendo, bueno, muchas gracias Mariana, porque cuando uno presenta un relato, en verdad, lo que hablábamos es que nos exponemos, hay algo de nosotros que exponemos. Si bien nosotros elegimos qué decir, ¿verdad? Hay un yo consciente que hablaba Mariana, pero también hay una sensibilidad, hay una forma de pensar y que uno la expone en primer lugar hacia uno mismo, pero también hacia los demás. Entonces es importante eso, como tener en cuenta que allí está el yo, hay un yo que se expone también, ¿sí? Y en el relato de Mariana, que bueno, que lógicamente que invitamos a revisitar, aparece enunciado este aspecto de lo cotidiano, que es la invitación que nosotros queremos hacerle de visualizar eso que autores que han trabajado justamente y que han
conformado este campo que tiene que ver con las narrativas, llaman los imponderables de la vida cotidiana. Eso que Mariana hablaba de que nosotros prestamos atención y aumentamos en una circunstancia, en un punto, y prestamos atención a ello y hablamos de eso en la narrativa. Bueno, es la invitación que nosotros tenemos para hacerle. Ella habla desde su ser docente y docente de historia, y nosotros sabemos que acá estamos compartiendo un espacio donde también hay educadores sociales, donde hay maestros técnicos, profesores de otras especialidades, donde las experiencias indudablemente van a ser muy distintas. Y eso es lo interesante y lo valioso. Y también nos cuestionábamos que en este contexto de excepcionalidad, eso que llamábamos cotidiano, y pensemos en todos los niveles, pero en particular ahora, pensando en nuestro ámbito de trabajo, ¿sí? Lo que compartimos en el ámbito educativo, eso cotidiano que nosotros decíamos, bueno, ¿qué hacemos? Si le contamos a alguien qué es lo que hacíamos, bueno, ha cambiado muchísimo, ¿sí? Hay que visualizar que hay una emergencia de lo cotidiano, de un modo muy, muy distinto y muy nuevo para cada uno. Entonces, si será realmente un momento y una oportunidad de poner en palabras todo aquello que ahora forma parte de nuestra cotidianidad. Si pensáramos, si narrábamos una jornada laboral antes de la pandemia, ¿no? Seguramente los relatos serían muy distintos a los de hoy, ¿sí? A todas las situaciones y todos los cambios que hemos sido protagonistas también. En este tiempo de excepcionalidad, indudablemente hubo un momento en donde hubo que hacer mucho, ¿no? Y trabajar mucho, y la prioridad estuvo en el hacer, en el dar respuesta. Y en este momento quizás lo importante es, bueno, como visualizar lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y lo que podemos hacer. Y la narrativa es una modalidad que nos puede permitir justamente trabajar eso, ¿no? Y visualizar y pensar lo que hemos vivido, ¿sí? Esta vivencia. Entonces hemos presentado algunas preguntas que nos gustaría que, bueno, que ustedes se pudieran ir haciendo a medida que se va desarrollando este espacio, y después también, y bueno, y al final pueden compartir algunas de esas ideas que surjan, y bueno, pensar qué aspectos de la vida cotidiana de los educadores han cambiado, cómo impacta la vida cotidiana de hoy en las dimensiones, si pensamos, bueno, en la didáctica. Hoy hablaba la compañera bueno, que es muy distinto dar historia o trabajar historia hoy día en este contexto, ¿no? Cómo ha cambiado la cotidianidad del aula, de los vínculos, de las instituciones, cómo pensamos en los aprendizajes, la evaluación, ¿no? Las estrategias de evaluación. Otra oportunidad que nos brinda esto de pensar lo cotidiano, pensando un poco en los educadores sociales, también sucede que muchas veces hay otros actores que desconocen justamente la ocupación o lo que hacen los educadores en una comunidad educativa, todas las potencialidades, todo lo que pueden hacer. Y de repente la narrativa puede permitirnos comunicar justamente todo lo que los educadores pueden hacer para que, justamente para los alumnos, para los estudiantes, para la comunidad. Entonces, bueno, pensar la cotidianidad ¿no? Como educadora social, como educador, pensar como maestro técnico, pensemos el espacio de taller, como la cotidianidad de un taller, ¿no? Para un maestro técnico. Sea la especialidad que sea, es muy distinta hoy día, donde ahora tenemos protocolos para muchas acciones y muchas cosas, ¿no? Entonces, si habrá espacios allí como para pensar y justamente y narrar, ¿sí? Seguimos un poquitito. Hoy Mariana mencionaba a Sarriquer, ¿verdad?
Y acá se conjuga esto de, bueno, entre el saber, el querer y el decir está el ser, que lo hemos puesto justamente enunciado en ese yo que indudablemente es en relación a otros, ¿no? Y esto de que, bueno, el enseñante, el educador, no se limita solo a transmitir un conocimiento, un saber, ¿sí? Sabemos hoy día que es mucho más que eso, ¿sí? Que el docente tiene justamente aporta a su profesión esto de querer saber, ¿no? Y de hecho es lo que compartimos ahora aquí, todos juntos, compartimos un tiempo en donde estamos buscando, ¿no? Buscando, y a su vez queremos decir, ¿sí? Y en ese acto de decir somos, ¿sí? Y somos profesionales de la educación, que tenemos cosas para decir, porque en otros ámbitos y en otras modalidades discursivas aparecen otras voces, pero la narrativa puede ser una posibilidad muy valiosa para desplegar ese decir que tenemos todos, y que nos permita, bueno, seguir como alimentando y haciendo germinar las posibilidades de nuestro trabajo, ¿sí? Mariana, no sé si querías aportar algo más de esta diapositiva. Ahora sí. Sí. Bien, quería decir que las maneras de decir son tan diferentes como las de los sujetos, entonces que nosotros también esperamos que las narrativas adquieran las formas que quieran darles los sujetos, digamos. Puede ser por la escritura y puede ser así en un relato, pero nosotros también lo hemos abierto a otras formas, ¿no? A todas las posibles, ¿no? Desde, puede ser lo audiovisual, puede ser centrado en lo visual, digamos. La idea es que esto del saber, del querer y del decir tenga la impronta de los sujetos, la experiencia de los sujetos, las formas de cada uno, ¿no? En lo que tiene que ver con lo autobiográfico, pedagógico. Bien. Muy bien. Bueno, yo voy entonces pasamos a tu relato. Exacto, voy a compartir un segundo relato. Y algunas cosas, bueno, les voy a como adelantar, otras no, no les voy a adelantar el final de la película. Ustedes verán que aquí, bueno, he escrito un título con un paréntesis que se abre pero que no se cierra, y en estas invitaciones que nosotros estamos haciéndoles, queríamos, bueno, que tomarnos un momento para contemplar esta fotografía. Es una fotografía que saqué yo desde mi subjetividad, ¿no? De uno de los espacios de trabajo en los que, bueno, participo, que circulo, y entonces, bueno, quisiera que ustedes, bueno, después al final podemos ver las resonancias que surjan de esta fotografía, pero bueno, pensar qué les dice esta foto, y después si tenemos oportunidad, yo les puedo contar qué es lo que me dijo a mí ese instante, eso que hablaba Mariana, eso de fotografiar un instante, ese ejercicio de fotografiar espacios o instantes de nuestro quehacer, también puede ser disparador de narrativas, ¿no? De la producción narrativa, porque nos dicen mucho, y es muy importante, bueno, encontrar esa forma de decir, ese modo de decir, ese lenguaje que nos permita transmitir lo que nos está atravesando, ¿verdad? Hay que como que ir conectándose con aquello que de nuestra práctica, de nuestra experiencia profesional, nos va como atravesando y nos preocupa, o queremos como que construir algo diferente, porque ahí o nos genera incertidumbre, o nos genera ese malestar, pero ese malestar no hacia, bueno, de quedarnos, bueno, no se puede hacer nada, sino de, bueno, de revertir eso que de alguna manera no nos está haciendo sentir conformes, ¿no?
Y bueno, y después también conectarlo con una canción que después que escribí parte de este relato, la escuché y se conectó con un momento personal de mi vida también, y está esto en juego, lo de lo autobiográfico, ¿no? De la canción del grupo Jarabe de Palo, que se llama Tiempo, y cuando la escuché, como sentí que esa letra de la canción, que era una canción que en la adolescencia escuchaba mucho, entró en diálogo perfecto con el relato. Bueno, las compañeras lo mismo, les van a compartir en el chat, creo que ya lo hicieron, el texto para aquellos que quieran seguirlo mientras lo leo. Voy a capaz que... Y bueno, y se llama así el relato. El tiempo de siempre y el de nunca antes. Siempre me ha interesado el tiempo y sus secretos. Me gustaría conocer a fondo su naturaleza, pero cuando creo verlo a los ojos, me doy cuenta que nuevamente ha escapado. Hay tantos tiempos en el tiempo de clase, las fechas de inicio, de finalización, los feriados, las vacaciones, los viernes, los sábados, los lunes, otra vez los lunes. Calcular el tiempo para ir de un lugar a otro, el tiempo de saludar, de abrir el salón, de acondicionar los espacios, el tiempo para la clase, la apertura, el desarrollo y cierre. El tiempo del recreo, de charlas distendidas, el tiempo para perder el tiempo de esperar el ómnibus, porque el ómnibus no te espera, pero el tiempo tampoco espera, aunque por momentos parezca suspendido. Uruguay, lunes 16 de marzo, se abre un paréntesis. El tiempo de siempre, pero el de nunca antes, quedó en apariencia suspendido. ¿Los cursos siguen? Sí. ¿El año sigue? Sí. ¿Los encuentros? Sí. Pero como nunca antes. Las incertidumbres y las certezas cambiaron. Las estrategias que nos daban cierta seguridad y habían crecido en la formación presencial, ahora, sin su terreno fértil, se encontraban como semillas plantadas a destiempo. En este contexto, las palabras de Mario Benedetti funcionaron para mí como una caja de resonancia. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, cambiaron todas las preguntas. En este escenario, las actividades que veníamos desarrollando, incluida la enseñanza, se vieron atravesadas por la maestría de la incertidumbre y de lo inesperado. Fue momento de construir otras respuestas y tiempo para que el calendario tome otra materialidad. Y esto empezó a ocurrir rápidamente. Las consignas también cambiaron, así como de sus formatos. El lugar de encuentro, el lugar común para todos, pasó a ser CREA, que al decir de una colega se convirtió en nuestra plaza pública. CREA era un espacio que venía conociendo y usando poco a poco, pero siempre como complemento o apoyo a las estrategias desplegadas en la presencialidad. El paréntesis se abrió. La presencialidad dejó de ser una opción, y el aula virtual se posicionó como alternativa posible. Antes nos ocupábamos del vínculo entre los sujetos, docentes, estudiantes, familia, de nuestra relación con el conocimiento. Pero ahora también importa de qué manera nos vinculamos con estas plataformas, qué estrategias desarrollamos en las aulas virtuales y qué dedicación nos requieren para aprovecharlas de manera adecuada. Al igual que muchos otros docentes, pensando y planificando la formación en este nuevo escenario, me encontré destinando mucho tiempo a la incorporación de nuevas herramientas y recursos digitales. Gran parte de lo que hemos aprendido fue gracias a la solidaridad profesional de nuestros colegas, pero ha sido tanto y tan poco tiempo que incluso un día me encontré diciendo que tenía sobredosis de conocimiento digital. Se lo confesé a una compañera que me quería explicar una herramienta que le había resultado muy valiosa. Un poco en broma, un poco en serio, le dije que esperara a mayo, porque ya había tenido suficiente con todo lo que había aprendido hasta el momento. Porque tenemos nuevas preguntas, pero también nuevos problemas y desafíos. El desafío ahora es guardar tiempo para estudiar, analizar las decisiones tomadas, para realizar retroalimentaciones y construir diferentes formas de estar para los demás, y de estar hasta para nosotros mismos.
La cuota de aprendizaje de herramientas y de recursos digitales ya estaba muy por encima del límite posible para que se conservara una relación equilibrada con los demás aspectos que también impactan en la enseñanza. Uruguay, mayo 2020, la nueva normalidad. La enseñanza no escapa de la nueva normalidad propuesta en nuestro país y en el mundo. La idea del día después se desvaneció de todos lados, hasta de mi agenda, donde ilusamente había escrito todo aquello que había suspendido y que creía que debía hacer una vez que pasara el virus. Pero el paréntesis se abrió en Uruguay el lunes 16 de marzo, y todavía no se cierra, ni se ve a corto plazo la posibilidad de que se escriba. Entonces nos encontramos en esta larga aclaración que como humanos tenemos que leer palabra por palabra para aprender verdaderamente. Pero vuelvo a la expresión que atraviesa todas nuestras actividades, incluida la enseñanza, la idea de una nueva normalidad. Aún no entiendo cómo no pudimos sacarnos de encima la palabra normalidad, como con semejante experiencia. ¿No encontramos otra forma de denominar nuestras inéditas maneras de ser y de estar en el mundo en este contexto de pandemia? Porque lo normal, ¿es normal para todos? La nueva normalidad es el tiempo de siempre y el de nunca antes. Estamos tironeados por una nostalgia de normalidad y por momentos irreflexiva. Cuando Carlos Escliar, en su libro Pedagogías de la Diferencia, habla de la normalidad en las escuelas, dice lo siguiente: aquello que está del otro lado de la normalidad no es la anormalidad, sino el tiempo. O dicho de otro modo, necesitamos de lo normal cuando no tenemos tiempo de conversar. Entonces, parece que como humanidad, nuevamente no tenemos tiempo, o el tiempo es muy distinto para todos. Volvimos a recurrir al término normalidad, y por falta de tiempo nos limitamos a tan solo adjetivarlo. Pero lo nuevo pronto deja de serlo. El adjetivo lo perderemos en el camino, y la normalidad se puede quedar con todo el rédito de siempre y el poderío que le hemos dado a lo largo de la historia. El invierno llegó con atisbos de presencialidad. Comenzamos a encontrarnos con protocolos mediantes, y después de tantos meses fue realmente una alegría volver a vernos, o en algunos casos vernos en persona por primera vez. Disculpa que no te saludé, no te conocí por el tapaboca, jamás imaginé decir o que me digan algo igual. O vamos a tratar de participar, de hablar más fuerte porque con el tapabocas no se escucha bien. Los lugares son los de siempre, pero los de nunca antes. Con extrañeza los habitamos sin saber cómo lidiar con los cuerpos, los vacíos, con el frío que esta experiencia nos deja. Y allí, si ustedes abrieron el PDF, está la fotografía que les compartí en la diapositiva, que ahora se los puedo presentar de nuevo, y otra fotografía más de uno de los pasillos de uno de los lugares donde trabajo, que para mí dicen mucho y de alguna manera completan también esta narrativa puesta en palabras, y hay otros mensajes que también están ampliados en esa fotografía, ¿no? Y bueno, y como justamente fue trabajando Mariana en relación a su relato, yo quería plantearles primero que en esta modalidad de justamente de narrar y hacer foco en algo en particular, quizás yo centré la atención sobre todo en esto, en el tiempo, en la dimensión del tiempo, que para nosotros, para los docentes, es como muy fuerte. Incluso en uno de los encuentros que tuvimos en el espacio de Noveles con Elisa Calle, ella hablaba de que nosotros los docentes tenemos integrado el año lectivo y casi que sabemos, bueno, hasta más o menos cuánto nos lleva a trabajar determinado contenido, eso, antes las reuniones y después hacer las pruebas y qué sé yo, y todo eso se fue justamente esfumando del calendario y teniendo otra materialidad y otra forma, y bueno, es un poco lo que quise. Ese es un texto que yo escribí como en varios momentos, vieron que eso que acompaña, Mariana en su relato también hablaba del lunes, ese lunes,
que yo le puse justamente lunes 16 de marzo, que lo especifiqué más, pero es ese mojón, es eso que cambió, y que cambió esa cotidianidad, eso cotidiano que veíamos. Y a partir de este relato quisiera como trabajar aquellos aspectos discursivos que en general bueno, nosotros encontramos en las narrativas autobiográficas. Uno de ellos es la presencia del sujeto, que eso se materializa en una primera persona, en singular, que puede ser, bueno, desde el yo, o también en plural, cuando hablamos del nosotros, e incorporamos justamente es eso que vivimos o experimentamos en conjunto con otros, con nuestros estudiantes. Ese nosotros puede ser los estudiantes, otros profesores, otros actores, los padres, otros actores que conformen parte de la comunidad educativa. Nosotras podemos hablar desde este yo que es, bueno, un docente de aula, somos docentes de aula, y quizás las vivencias sean muy distintas para los docentes, maestros técnicos, maestros justamente de primaria o de primera infancia, o los educadores sociales van a tener justamente una experiencia que en algún momento puede ser común y en otros también diferente, ¿no? Otra cuestión a considerar, que en el relato de Mariana se ve y en este también, es la presencia de la voz de otro, ¿sí? La voz de otro que puede ser de distintas maneras. Yo puedo citar concretamente, como hemos citado, autores, o puede estar la voz del otro, del colega, que nos dice algo, como yo les planteaba, que nos dice, bueno, alguna expresión o algo que nos hace pensar eso, o repensar esa situación, o no necesariamente tiene que ser una voz o una cita de autoridad, sino que esos otros que nos dicen, nos muestran. Hay un profesor que nosotros tenemos con Mariana, Neldo Candelero, ¿no? Neldo, no me acuerdo el nombre, ahora creo que me equivoqué, pero bueno, es profesor de filosofía. Él dice, el otro es la noticia de lo que uno no es, ¿verdad? O de lo que uno, de alguna manera quiero adaptarlo. El otro, cuando nos dice algo, es la noticia de aquello que no llegamos a pensar o no lo vimos. Es esa cuestión importante a ver, ¿sí? Van a ver que hay expresiones que le dan justamente verosimilitud al texto, que tienen que ver con eso, expresiones que hablan justamente de que el que narra es el protagonista, estuvo allí, vivió eso, entonces somos protagonistas y autores del texto, es un doble rol, ¿sí? Y tenemos en cuenta también a los lectores. Nosotros somos nuestros primeros lectores, pero también los demás, ¿sí? Y otros colegas, otros docentes, bueno, también tenemos en cuenta a los demás. Y en ese tener en cuenta a los demás, también elegimos las palabras, vemos qué palabras podemos seleccionar para que justamente captar el interés del otro, y qué palabras o qué expresiones realmente encuentran la forma de lo que queremos transmitir o decir, ¿sí? Yo seguía esto de, bueno, se abre un paréntesis, hoy pensaba, si lo siguiera, digo, ¿en qué momento podría cerrar ese paréntesis? O capaz que es momento de cerrar ese paréntesis porque lo que parecía algo netamente circunstancial ya ahora tomó otra dimensión, otra forma. Yo les quería recomendar especialmente un material que se publicó en el ámbito de la ANEP, del programa ProLee. La autora es Eliana Lucián, que se llama justamente Narrativas Docentes, en el ámbito, recursos para la escritura en el ámbito docente, y en el ámbito educativo, Narrativas Docentes. Y allí justamente pueden encontrar recursos. Ahora estamos hablando, más que nada, yo estoy hablando como aspectos discursivos, pero también hay otros aspectos que se pueden tener en cuenta para la escritura de las narrativas, que tengan que ver más con aspectos lingüísticos, o de cómo escribirlo. Ahí ven ejemplos de narrativas. Y se cita a Daniel Suárez, que es un referente argentino, que nosotros bueno, tenemos la oportunidad de tener clases con él, y hay publicaciones que encuentran en internet
de él con facilidad. Y bueno, y ahí citaba algunas cuestiones que están interesantes para visualizar. La diferencia entre, por ejemplo, un informe que hacemos los docentes, que de repente hablamos de la experiencia, pero hablamos de la experiencia desde un lugar más objetivo, donde transmitimos datos, y la narrativa es subjetiva. Vean que acá está puesta la subjetividad, está a flor de piel, la subjetividad de Mariana y la mía la pusimos acá justamente para ver que allí está el sujeto, en estos textos tiene que estar el sujeto. Y bueno, y hablamos de procesos más que de datos concretos. Y ahí esto que hablaba Mariana de dar espesor, la narrativa permite hablar de todo aquello que a veces no, en otros, o en el ámbito más como administrativo, se pierde, ¿no? Y esas vivencias y todo aquello que en verdad se nos va, gran parte de lo nuestro se va allí, en esa experiencia. Y bueno, quería leerles algo que sintetiza desde el material que yo les contaba de Prolee, que la narrativa docente es una modalidad discursiva que busca facilitar la elaboración colectiva de comprensiones más sensibles y democráticas en la educación, con el fin de legitimar y de hacer posible transformaciones en la práctica y en los saberes docentes, mediante la documentación narrativa de las experiencias, expectativas y proyectos educativos. Porque ahí nosotros ponemos en juego no solo lo que hemos aprendido, las certezas, sino también muchas dudas e incertidumbres, preguntas, qué nos preocupa. Y bueno, y este es un momento quizás totalmente relevante para poder explorar esta forma de documentar todo lo que hacemos. Bueno, Mariana, quizás dejamos ya. Solange, tu relato ya lo había leído, pero escucharte en el relato con ese énfasis me encantó. Y también pensaba en eso de poder escucharse con la voz de otro, ¿no? Que otro pueda leer el relato propio y que uno pueda reconocerse en que pueda reconocer lo que escribió en la voz de otro, ¿no? Ese lugar que tiene el otro para leernos nuestros relatos, para poner en la voz lo que está en la escritura, ¿no? Ese juego que hacemos de lectura y escritura, me parece que es enriquecedor para las narrativas, ¿no? Para poder escuchar y escucharse a uno mismo en esto. Exacto. Así que bueno, justamente con la palabra escuchar ya damos pie porque los queremos escuchar de algún modo. Y ver las resonancias. Exacto, ver las resonancias. Hola, no sé si me escuchan. Hola, Beatriz. Hola. Hola. Bueno, me encantaron los dos relatos, me gustaron Gracias, mucho, Beatriz. y también me sentí identificada, por supuesto, y me parece que esto puede ser un puntapié inicial para muchos que todavía no se animaron a escribir narrativas, porque los relatos, lo que narran, es lo que hemos estado viviendo. Así que no es más que eso lo que queríamos transmitir. También les quería preguntar si los relatos de ustedes los podemos compartir y publicar en el liceo. Por supuesto, pedirles permiso a ustedes, ¿no? Si lo permiten. Me encantaría, porque me parece muy motivador. Y bueno, y muchas de las cosas que ustedes, uno de los puntos que ustedes estaban diciendo, son criterios que trabajamos en español con los chiquilines, y también a todo nivel, ¿no? Lo de la reescritura, por ejemplo, el yo autobiográfico, el tema, me parece muy, muy acertado, Solange, el tema del tiempo, porque a uno lo organiza de otra manera. Cuando uno va a escribir, nosotros los grandes, pero también los chiquilines, necesitamos algo, un tema, un eje.
para poder organizar el relato. Si bien parece algo muy sencillo, capaz que muy bobo, pero realmente es fundamental, es fundamental. Y bueno, eso quería aportarle nada más, pero me encantaron los dos relatos y bueno, y eso me gustaría compartirlos. Gracias, Sí, Beatriz. muchas gracias. Por supuesto que están a disposición. De hecho, lo subimos al chat. Cualquiera de los presentes puede utilizarlos y esa es la idea también, de esto justamente, después ojalá que podamos hacer circular sus relatos, no los nuestros solamente, sino que sea como una comunidad, ¿no? De educadores narradores, de educadores que narran sus experiencias. Esto del tema no es menor, y además uno cuando logra como hacer centro en ese tema de lo que es realmente un nivel de comprensión, es algo de, bueno, ¿qué es lo que me está movilizando? A mí, de toda esta circunstancia, todos estos cambios, ¿qué es lo que realmente, y pensar sobre eso es muy importante, o sea, en esto de la narrativa, por eso hay que como preguntarse, hacerse preguntas y ver qué es lo que me está justamente conmoviendo o atravesando de todo esto que vivimos. Y ahí es donde nosotros podemos como ir transitando. Indudablemente esto de la reescritura también es importante, porque uno llega a... Es como cuando uno se encuentra con alguien y te dice, bueno, ¿cómo estás? Y uno siempre dice, bien, pero si el otro tiene tiempo, uno empieza a profundizar en el relato y empieza a contarle más detalles. Bueno, un poco eso. Uno a veces se queda como en la primera, como en lo superficial, a nivel de quizás como lo descriptivo, pero cuando le dedicamos otro tiempo y otra como intención, o porque hay intención detrás, bueno, ahí logramos otra profundidad y empezamos a ver cosas que hasta son nuevas para nosotros mismos, ¿no? Cuando las ponemos en papel o en palabras o en el lenguaje que nos quede más afín, esto que hablábamos, no solo tiene por qué ser escrito, ¿no? Puede ser algo que involucre la oralidad, lo audiovisual. Hola, se te escucha pero bajito. Muy bajito. ¿Y ahora? Ahora viene ahora bien. Sí. Bien, el auricular. No, un poco, bueno, me siento un poco identificada con los dos textos, con Mariana, porque yo también soy profe de historia, y bueno, y ahí casi se me pianta un lagrimón, porque me imaginaba a mis hijos viendo mi trabajo también desde mi comedor o desde mi cuarto, desde los lugares que usé. Y después, bueno, lo del tiempo y ese paréntesis que nos cierra, creo que incluso se abren muchos más. Por ejemplo, a nosotros nos pasó con un brote acá en Libertad y eso nos dejó el liceo vacío, una ciudad vacía, porque bueno, la gente trató de quedarse en su casa y volvimos como de nuevo a lo mismo. Y esas imágenes de Solán la había visto porque incluso la compartimos por el WhatsApp, y bueno, y le mostraba hasta un video del liceo que hizo un profe y era esa sensación de esa falta de los jóvenes en el liceo que la verdad que impacta. Como que, bueno, hasta me corta la voz porque hemos pasado tiempos difíciles y recién esta semana puedo decir que he tenido 6 alumnos en clase, 9 alumnos en clase. O sea, es como que uno dice, ¿cuándo va a acabar y cuándo ese paréntesis se va a cerrar? Y esas imágenes que, bueno, que dicen mucho, ¿no? Por eso me llegó muchísimo. Era compartir eso nomás. Muchas gracias. Muchas gracias. Quizás algo que podemos poner en palabras es que, bueno, en esta invitación, si leyeron la convocatoria, nosotros explicitamos que en las narrativas hay lugar para las emociones. Es una modalidad discursiva donde hay lugar para las emociones. Y en este contexto es fundamental, porque en donde creo que de alguna manera profesionalmente y en lo personal nos tenemos que abrazar, y el modo de abrazarnos quizás es la palabra, una de las posibilidades más importantes que tenemos, ¿no? de estar cerca de ese modo, y de, bueno. Sí, perfecto. Coincido, Solange, también, y bueno,
de poder tomar las historias que son lindas, con finales felices, bueno, a veces la cotidianidad, ¿no? Como dice Desertó, la cotidianidad a veces no tiene todos esos color rosa, digamos. Bueno, pero es interesante poder tomar los colores de la cotidianidad, pensar sobre eso, escribirlo, dejarlo en un borrador, en un rincón, después volver a tomarlo. Y no se precisa una larga escritura, digamos, se precisa una escritura, digamos, que significa una escritura o un relato, una manera de decir, ¿no? Y ahí me parece que bueno, es la manera de comprender, de comprenderse uno en la práctica y en el año que estamos atravesando, como decía Solange, ¿no? Bien. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. Ok. Soy Anthony, soy de la ciudad de Artigas, sí, soy profesor de biología. Yo quisiera compartir lo siguiente, me gustó mucho los dos textos, me gustaron. Tengo una pregunta, Gracias. ¿cuán largo puede ser una narrativa? Porque yo tengo como hobby escribir cuentos, sí, siempre los uso en clase, y tuvieron varios aspectos buenos, sí, cosas que participaron en el liceo, la participación de los estudiantes, varios aspectos que me gustaría compilarlos en una sola narración. Pero ¿cuán largo puede ser? Qué interesante. Sí. Bueno, yo la verdad que pienso que tanto como te parece que exprese ese nudo sobre el que querés transmitir la idea, o sea, imagino que esos cuentos están enlazados, que tienen una trama, que tienen una idea central, y bueno, si están dirigidos a tus alumnos, imagino que podés encadenarlos y que cuanto más claro quede para ellos, mejor, bueno, pero creo que eso es bien singular, es bien subjetivo, ¿no? Depende de cómo quieras llegar con la potencia de esa narrativa. De hecho, bueno, escuchamos Maldonado, San José, Artigas, tener esta posibilidad de estar instalados en el living de nuestra casa en este intercambio y escuchando experiencias de todo el país, obviamente que es sumamente enriquecedor, ¿no? De algunos comentarios que también nos hacían llegar, que más que a uno escuchándonos también es como que casi se nos caía el lagrimón, como el comentario de Alicia que nos llegaba recién, porque justamente cada uno los remite a sus propios trayectos en este proceso, ¿no? Obviamente que cuando nos escuchamos entre nosotros nos damos cuenta a veces lo necesario que son estos espacios, que ojalá que todos contaríamos con más tiempo como para poder escucharnos. Me uno a las palabras del placer de escuchar siempre a Mariana y a Solange, que sabíamos que iba a ser un disfrute como los comentarios que nos están llegando. Simplemente me voy a quedar con algo que Solange planteaba muy cortito, que dice: el que narra es el protagonista, y vaya si los educadores hemos sido a su vez protagonistas en este contexto. Por eso, en nombre de todo el equipo, una vez más convocamos a justamente animarnos a narrar, a que esto sea otro puntapié de lo que estamos brindando en esta formación, porque muchos van a hablar sobre nosotros, mucho se va a decir sobre nosotros, se va a narrar y vamos a escuchar muchos relatos sobre lo que los educadores hicimos en este tiempo de pandemia. Y qué mejor que seamos justamente nosotros los protagonistas, que podamos narrar nuestras propias experiencias, escucharnos. Siempre hablamos de lo importante que es producir saber, y bueno, este es un momento muy oportuno para producir saber, ¿sí? Para producir nuestro propio saber. Entonces, una vez más, recuerden que este espacio también promueve el que podamos animarnos. Tanto Solange como Mariana en el grupo de CREA de Noveles acompañan el proceso que ustedes puedan realizar con todas las consultas, con todas las dudas. Ustedes entran en el grupo y está el contacto con ellas para que cualquier duda que surja de aquí al 19, que es el plazo que esperamos sus narrativas, ellas puedan seguir acompañando para que no sea un obstáculo que se pueda dar en el camino el que esto no sea posible. Bien.
También recordarles que cuando hablamos de narrativas, esto puede ser una escritura, como planteaba Mariana, esto puede ser también un audio, puede ser un video. El formato, ustedes lo pueden ver en nuestras bases, es el que ustedes prefieran, el que ustedes se sientan más cómodos, el que ustedes en primera persona, como dice la convocatoria, se animen a contar, se animen a narrar y a ser protagonistas, ¿sí? Esperamos también a todos a fines de septiembre, que ya les va a llegar también la invitación a una tertulia narrativa con todo lo que ustedes puedan compartir en los diferentes formatos. Quienes lo deseen van a poder participar en forma presencial en el IPES, y quienes lo deseen van a poder realizarlo vía Zoom. Así que bueno, ya los estamos invitando también para esa convocatoria. Y ayer tuvimos el placer de recibir la primer narrativa de Ana Antunes del Liceo 2 de Maldonado, que se animó a poder enviarnos también su primera experiencia, así que bueno, destacamos, Ana, que hayas dado ese paso inicial, que ojalá sirva de contagio en estos momentos la narrativa, y no justamente los otros tipos de contagio que tratamos de evitar, que sea un contagio para que otros noveles se sigan sumando. Y para los tutores y los docentes que hoy nos acompañan, recuerden que una vez que vayamos culminando con las narrativas de los noveles, vamos a comenzar a escuchar sus narrativas también, acompañando a noveles. Así que, bueno, dejo que Solange y Mariana se despidan, pero en nombre del equipo ha sido un placer compartir estos momentos, y estamos a las órdenes para lo que ustedes consideren pertinente, a través de nuestros contactos, a través de nuestras redes, y nos seguimos viendo. Solange y Mariana. Bueno, agradecerles, uno ve caras de gente que quiere mucho, que son colegas también, y que la verdad que es muy gratificante que estén acompañando a noveles, y que estén en distintos roles, de dirección o como tutores, y bueno, y todos los noveles que han participado, bueno, agradecerles, y justamente si ustedes ven en este espacio que existieron aportes o cosas que se pueden multiplicar, bueno, la idea siempre es compartir, esto de que yo un poco hablaba en el relato de la solidaridad profesional, bueno, la idea es compartir, y bueno, y esto de que tenga un lugar nuestra voz, y tenga lugar la creatividad que decía hoy el compañero, es muy importante. Que otros relatos existen, pero el relato de los docentes es central, así que bueno, agradecimiento a todos. Bueno, lo mismo de mi parte, un agradecimiento enorme por la escucha, la atención, esas resonancias que seguramente están en todos ustedes, y bueno, si en la presentación hay algo que quedó por ahí colgado, que se quiera seguir dialogando y charlando, alguna pregunta, siempre es bienvenido para nosotros, porque estamos conversando todos, ¿no? con estos temas que son comunes para nosotros. Así que les deseo muy buen fin de semana, descansen mucho, y les mando un abrazo enorme y un beso, y muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias igualmente. Chao. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, gracias. Chao.